Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa estaremos hablando sobre duelos. En esta oportunidad contamos con la presencia desde Barcelona, España, de la licenciada en psicología y especialista en clínica y terapia cognitivo-conductual, Sara Aranda. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, muy contento de poder tratar este tema en este momento en el que estamos pasando, ¿no? Complicado con todo el tema de la cuarentena. Y me parece muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que estamos pasando por un momento difícil, donde por desgracia están falleciendo personas y no hay posibilidad de despedirse físicamente de ellas, lo que está provocando que los duelos sean más complicados. Sí, la elaboración a veces lo que digamos que podría ser normal, en este caso como que se puede extender y se puede complicar, ¿no? Por el mismo hecho de no poder elaborarlo correctamente, a pesar Exacto. de no seguir el procedimiento, ¿no? Sí, al no ver el cuerpo no nos podemos despedir físicamente de la persona y esto lo complica. Sí. Bueno, como primera pregunta tengo para hacerte, ¿qué es un duelo, no? Y considerando que no solamente el duelo es el fallecimiento de alguien, una ruptura de una relación, sino que hay muchos tipos de duelo. Sí, exacto. Un duelo es un proceso por el que todos pasamos. Después de la pérdida de un ser querido, de un objeto, de cualquier cosa con la que tengamos un vínculo. Y primero de todo me gustaría decir que la vida son constantes duelos. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente cuando nosotros preguntamos a alguien si alguna vez ha pasado un duelo, nos responden que sí, pero siempre haciendo referencia a la pérdida de un ser querido. Lo que pasa es que un duelo puede ser también, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, que a priori es la cosa más bonita del mundo, pero también implica pérdidas como pueden ser la pérdida de amistades o de más tiempo para uno mismo. Y Claro, las estas pérdidas, libertades y todas esas cosas que a sí, veces uno tiene que hacerse responsable y no es que uno los pierde de manera que no quiere, sino que a veces hacerse cargo de algo implica dejar otra cosa exacto, sí, y no es que lo suframos directamente y que digamos, ay, no puedo hacer esto por mi hijo porque lo estás disfrutando, ¿no? Obviamente. Pero así lo sí, mismo también cuando cambiamos de trabajo o nos mudamos de sí, casa. sí, hay muchísimos cambios que conllevan duelos. Por ejemplo, la pérdida de tiempo para uno mismo, eso es elaborar un duelo también. Claro. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué tipos de duelos pueden darse y cuáles Sí, son las respectivas emociones así más características que podemos encontrar en los mismos? cuando estamos atravesando un duelo, las emociones más comunes suelen ser la pena, el dolor y la tristeza. Esto varía en cada persona, pero a nivel general suelen ser estas. Luego, de tipos de duelos, hay muchísimos, por ejemplo, como hemos dicho antes, la muerte de un ser querido, una separación, un desastre natural, cuando nos independizamos, cuando buscamos un nuevo trabajo o nos despiden del que tenemos, enamorarnos, casarnos, también acabar un proceso terapéutico, también elaboramos un duelo, cuando nos despiden, una enfermedad crónica, graduarnos en la universidad e incluso aprender a andar o a hablar de pequeños también conlleva un proceso de duelo. Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de cosas como casarse, como una relación, o como graduarse, o terminar un proceso terapéutico. En el caso Sí, de no haberlo terminado bien, o en el caso de, por ejemplo, un proceso terapéutico, hay mucha gente, es muy normal, que lo deje por sí misma y no porque el terapeuta le diga, lo terminamos acá porque yo considero que ya terminamos y estás curado, ¿no? sí, Eso también complica mucho el duelo, ¿no? exacto. En el caso de acabar un proceso terapéutico, se hacen duelos al acabarlo y completarlo, y si se acaba antes, si no se cierra bien, pues
o no se elaborará el duelo o el duelo se complicará. Y en el caso de cuando una persona elige terminar un proceso terapéutico, ¿no? Por Sí. su propia cuenta, ¿en realidad queda en el mismo lugar donde estaba o en realidad retrocede? Al acabar un proceso terapéutico, em, Por su no propia cuenta, ¿no? retrocede. Por su propia cuenta, digo, ¿no? Sí, en el caso de por Cuando lo su propia abandona. cuenta, sí, es un retroceso, sí, en este caso sí. Porque hay muchas personas sufren eso, vos lo ves, que Mm. consideran que ya están curadas, lo dejan por su cuenta y luego cuando van a retomarlo, por ejemplo, al tiempo, cuando dicen no, tengo que volver, es como que sienten como Tan que peor, han retrocedido, están peor. Eso exacto, lo he escuchado porque no lo mucho. has acabado. Sí, sí, sí. Lo acumulas. Sí. Una cosa que estaba leyendo, que Sí. de un artículo que me pasaste de Germán Pacheco, que me Ujú. parecía muy interesante, la verdad, que hablaba sobre el duelo y más o menos como algo cultural, ¿no? Que está implícito en la sociedad y que era una norma y que ahora en estos tiempos como que se estaba perdiendo eso y más que nada en el occidente y que cada vez la gente estaba pasando menos por el duelo. No sé si querés contarnos un poco más de eso y explayarte, que me pareció un tema muy interesante. Sí, por ejemplo, antes existía la figura de las lloronas, que eran profesionales que se contrataban para ir a llorar al difunto. Ahora hay una negación de todo este dolor y de la rabia que sentimos, ¿no? Al perder a alguien. Y como bien has dicho, la disminución de estos rituales en nuestra sociedad provoca que la persona lleve este proceso más sola de lo que sería deseado. Porque hay una negación de toda esta rabia que sentimos, entonces no podemos expresarlo como nos gustaría. Claro, a veces como que la gente te dice, ya vas a salir de esto, tenés que estar bien, pero en Claro, realidad claro. no nos dan el tiempo a superarlo. Y bueno, como estábamos viendo, es algo muy cultural, ¿no? Esto. Y que, por Sí, sí. ejemplo, si vemos en México, en realidad ellos la muerte lo ven como una fiesta, en realidad. Claro, sí, sí, depende mucho de las culturas, pero aquí en Occidente ha disminuido mucho los rituales. Sí, ya vemos que las personas... Y en realidad, ¿hay un tiempo estipulado para realizar el duelo de un fallecimiento? Más o Bueno, menos. esto depende de la persona, no hay un tiempo estipulado, no lo hay. Claro, Pero depende de cómo lo vaya procesando la persona, ¿no? No es algo que sí, tenga un tiempo medible que diga son ocho no, meses, son nueve no, meses o... Claro. no, no. Por ejemplo, Hmm. ¿cuáles son las diferentes fases del duelo que encontramos, ¿no? Porque no es algo que sea plano, que sea chato y que sea siempre lo mismo, ¿no? Y uno ve que va avanzando y tiene diferentes niveles, ¿no? ¿Cuáles serían Sí. las diferentes fases? A ver, antes de nada, existen muchos autores que han elaborado fases, ¿vale? Pero cada persona es diferente y lo vive por tanto de manera diferente. Pero a nivel general, por ejemplo, un autor que es Bowley nos plantea que pasamos por 4 fases durante el duelo. La primera es cuando nos dicen una noticia, el sentimiento de irrealidad. Nos quedamos en shock y esta sensación dura desde unas horas a días. Luego, la segunda fase es la búsqueda intensa de la figura perdida. Lo buscamos con la mirada, tenemos pensamientos intensos acerca de la persona fallecida. Luego, la tercera fase, que es la fase de desesperanza y desorganización, que son largos periodos de apatía y desesperación. Nos aislamos socialmente y evitamos sobre todo mirar al futuro. Y por último, la última fase es la fase de reorganización, lo que conlleva aceptación de la pérdida y la definición de uno mismo en nuestro nuevo rol, es decir, ya sea el de viudo, el de huérfano, etcétera. Sí, bueno, también si estábamos hablando de Warden, también él mismo planteó las tareas implícitas en el duelo, ¿no? Sí, Y Warden nos me, plantea que serían 4 tareas, sí. y sí, me gustaría que te animás a contar un poco las mismas y explicarlas,
porque la verdad que me parecen pasos tipo interesantes y como la manera como él ve el duelo, ¿no? Sí. Gurdon nos dice que durante el duelo los pasos a seguir serían 4. El primero sería aceptar la realidad de la pérdida. Es lo más complicado eso, porque como decís Sí. vos, que tenías pensamientos recurrentes de que imagina que uno siente que está la persona ahí, que la ve, está pensando constantemente, Sí, el shock principal, sí, es muy duro. Sí. Después, una vez aceptado, hay que trabajar estas emociones de pena que hemos comentado antes y el dolor que conlleva la pérdida. Luego, después de trabajarlas, adaptarnos al medio, al contexto donde el fallecido no está. Y una vez superadas estas 3 tareas, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo sin esta figura. Sí. Bueno, o sea, y también una cosa ¿qué tipos de duelos complicados hay? Porque estuve leyendo y hay algunos que son mucho más complicados que otros, más difíciles de afrontar, que nos llevan más tiempo, o que estamos menos acostumbrados en nuestra vida diaria, y tampoco hay muchas personas que lo pasen. Eso es una realidad, ¿no? En la que vemos que a veces, como seres sociables que somos, a veces compartimos las cosas con los demás. Y si compartimos algo con alguien o vemos que algo que no le pasa a muchos, es como que nos sentimos a veces muy aislados. Mismo en cosas comunes, a veces hay temas que son tabú y en realidad no los podemos compartir con otros y sentimos que no nos van a entender. Eso también influye mucho, ¿no? Sí, totalmente. El duelo así más complicado sería la pérdida ambigua, que si te parece ahora lo explicaré, pero en total se han clasificado en 5 los duelos complicados. Sí. Sí, uno sería el duelo crónico, que es similar al normal pero con una duración exagerada. O sea, la persona es consciente de lo que le pasa, no es normal, y suelen acudir a terapia. Luego el duelo retrasado, que este es muy habitual. La persona presenta unas emociones que no corresponden de manera proporcional a la pérdida. En estos casos es habitual encontrarlo en personas que después de una ruptura emocional, ¿vale?, con su pareja, rápidamente se embarcan en otra relación. Y aquí está la frase esta tan habitual de un clavo quita otro clavo. Sí, esa frase la verdad que a veces es complicada de entender porque no sabes bien cómo aplicarla y la gente la aplica mucho a cosas que a veces no van, ¿no? Claro, entonces se embarcan en otra relación, pero cuando esta nueva relación rompe es cuando hacen el duelo de la primera. Es decir, el duelo se hará tarde o temprano. Sí. Entonces, esto es una cosa también habitual que pasa en embarazadas. Cuando una mujer está embarazada y durante el embarazo pierden a alguien, no se permiten hacer el duelo y se elabora una vez se da el parto. Sí, eso pasa mucho, como dijiste vos, el ejemplo en parejas, que a veces una persona no supera a su pareja y se pone en una relación como quien dice para ver, o sea, qué sucede, ¿no? Y en realidad no elaboró el duelo correspondiente de la persona que en realidad era la persona importante en su vida, ¿no? Y luego cuando termina esta relación momentánea, como podemos decir, en realidad empieza a elaborar ese duelo. Sí, el duelo también se hará sí o sí. Sí, y por ejemplo también en el caso, de ejemplo, de las embarazadas que decís vos, también por ejemplo a veces cuando estamos en etapa, bueno, como estudiante, y vos sabrás que a veces uno cuando está estudiando o está en época de clases, a veces uno como que no se toma el tiempo tampoco a veces trata de estar bien para seguir adelante, ¿no? Y a veces después, por ejemplo, cuando terminás de estudiar el semestre, ahí explotás de una manera tremenda, ¿no? Y es como que te afecta todo lo que a veces trataste de aguantar durante el semestre y el estudio para que no te complicara también. Sí, es así. Es un poco incompatible,
llorar al fallecido al tiempo que alegrarte, en el caso de las embarazadas, de tu estado personal. Entonces se aplaza. Sí, una Igual con los cosa, estudiantes, sí. y una cosa, por ejemplo, que estoy viendo acá, por ejemplo, en el caso, me parece a mí, ¿no? Que en el Mm, psicoanálisis, o sea que se habla mucho de la pulsión, de largar esa cosa en el momento, porque luego más adelante se va a complicar. O sea, creo que en el claro. duelo hay mucho de eso, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, tal cual. Mm, Bueno, otra pregunta que te iba a hacer, que estaba viendo, en lo que me pasaste, es que mm. hay tipos de duelos especiales, ¿no? Y me pareció interesante que algunos sean más complicados que otros, y obviamente porque hay situaciones que son más graves, ¿no? Pero me gustaría que los comentes. Sí, en los duelos especiales, estos duelos la mayoría de veces requieren de intervención psicológica debido a la carga de sufrimiento que provocan. Por ejemplo, un suicidio, una Claro, muerte de repente súbita, una muerte súbita infantil, claro, eso es algo que abortos, nadie está preparado. claro, y Es algo requieren de complicado. intervención la Claro, porque mayoría de veces. no es normal y, o sea, y además es una cosa que también seamos conscientes, ¿no? Que vas a arrastrar toda tu vida. Es algo Sí, sí, complicado, sí, sí. pero no es algo que sea... La verdad que sí, hay cosas que son a veces más complicadas que otras y hay que tomar conciencia también de eso y entenderlo. ¿Se aborda de una manera diferente estos, por Bueno, ejemplo, estos casos? muchas veces en un duelo normal, digámoslo así, no requiere de ninguna intervención. Es un proceso que la persona misma lo pasa. Cuando se complica, cuando hay estos tipos de duelos especiales o cuando no podemos despedirnos del fallecido físicamente, sí que requiere de una intervención. Como te he dicho, en estos duelos especiales, por ejemplo, en cáncer, sida, romper con el orden cronológico, el fallecimiento de tus hijas, pérdidas traumáticas en este tipo también. Y me gustaría decir también que existen los duelos exagerados. Esto es Sí, que las personas se sienten desbordadas por su dolor y recurren al abuso de alcohol o sustancias, ansiolíticos, etcétera. La persona es consciente de lo que le está pasando y también recurren a terapia porque saben que el exceso de alcohol o de sustancias es debido al duelo. claro. Se tratan como quien dice, solucionar este problema a través de otros y Sí. como evadiendo Bueno, la tapar, realidad. sí. Evadirse, Mm, exacto. sí. Y en realidad se están generando dos problemas, ¿no? Uno que... Claro, sí, 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 tal cual. Es muy normal eso, ¿no? En las personas que verás, no vos atendés personas. Es muy normal Mm, eso que las personas a veces quieren solucionar un problema y terminan creando otro. sí, exacto, es muy común. En el tema del abuso de alcohol o sustancias. Sí. Después, otro tipo común de duelo complicado, es el enmascarado, que hay presencia de síntomas, pero la persona no es consciente de que esto que siente está relacionado con la pérdida. Estas son personas que acuden frecuentemente al médico presentando síntomas físicos, pero cuando se hace una exploración el médico no ve nada. Entonces muchas veces si se detecta, se deriva al psicólogo. Entonces allí vemos que estos síntomas físicos están relacionados eh, con la pérdida, con el duelo, es psicológico. Y en el caso este, por ejemplo, o sea, ¿es separado las personas que son hipocondríacas? ¿O pueden ser que las También, personas esas estén elaborando duelos o resolviendo cosas? sí, también puede ser, claro. Hmm. La persona hipocondríaca también puede estar pasando por un duelo y entonces se incrementa más los síntomas. Sí, por ejemplo, he escuchado personas a veces que me han contado, por ejemplo, son hipocondríacas y me han contado que tienen preocupaciones personales, ¿no? A nivel personal, y que a veces eso puede también desatar, o sea, veo que eso es lo que les crea, ¿no? Esa nube en las cuales ellos se sienten mal y tienen malestar constante. Creo que también alimenta mucho, ¿no?
Sí, total. Se incrementan estas molestias. Sí. Y bueno, Entonces acuden al médico frecuentemente. sí, no, y además ahora, en estos tiempos ahora que estamos pasando, bueno, con la cuarentena y todo eso, como verás, o sea, Sí, es muy complicado elaborar un duelo ahora, ¿no? claro, ahora es que no se permite ir más de 3 personas a despedirse del fallecido y esto lo complica todo porque al final no ves, no ves a la persona. Esto sería un tipo de duelo también complicado como por ejemplo la pérdida ambigua que te he comentado que sería la más difícil. La pérdida ambigua no está claro, no lo tiene claro la persona y no puede despedirse de ella ni hacer los rituales porque desconocen si esta pérdida es definitiva o temporal. Aparece la pena crónica y están relacionadas con, por ejemplo, enfermedades progresivas, nacimientos de niños con alteraciones del neurodesarrollo o autistas, enfermedades mentales graves. En este tipo de pérdidas existen 2 tipos: la ausencia física de la persona pero con presencia psicológica, por ejemplo, los militares desaparecidos o personas desaparecidas que no sabes, físicamente no está, pero la Claro. presencia psicológica sí, porque no lo ves. Claro, y tampoco tenés la certeza de que no va a volver más o la certeza de que va a volver. Es como un estado de Exacto. incógnita constante. Claro, los niños secuestrados también serían un ejemplo. Claro, es lo que tiene y la verdad que son cosas... Bueno, el tema que estaba pensando ahora, cuando me estabas hablando del tema de cuando no se podía elaborar un duelo, por ejemplo, por el hecho de que uno estaba ocupado en ese momento, ¿no? El hecho de que Sí, ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, tengamos tanto tiempo libre, también, o sea, los extremos son complicados también. Es como que a veces se nos complica también, ¿no? Por a veces no tener tanto tiempo libre, o sea, no podemos elaborarlo tampoco, ¿no? sí, yo lo que recomendaría es pedir ayuda psicológica en este caso, Sí, a un es profesional. lo mejor que una persona que te vaya guiando, porque hay cosas que uno no ve y hay actitudes a veces que en realidad son, o sea, somos personas, ¿no? Y nos regimos más o menos todos, más o menos por lo mismo, básicamente, y seguimos ciertos patrones en los Mm, cuales a veces nosotros no nos damos cuenta, pero un profesional de la salud claro. y de la mente se da cuenta y nos puede más o menos guiar y ayudarnos, ¿no? Correctamente. Sí, igualmente me gustaría decir que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha publicado una serie de recomendaciones para la despedida y el duelo en tiempos de coronavirus, en Ah, tiempos de la crisis en la que estamos pasando. Por si por- alguien la necesita, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha publicado estas recomendaciones. Perfecto, la verdad que sí, es algo que viene bien. Porque, o sea, no es algo solamente que solamente sirva para España, sino que le sirve para todo el mundo porque es algo que está afectando Está en pasando en general, todo el mundo. está Sí. afectando a muchos lados y es algo que nos puede servir a todos, ¿no? Obviamente. Y bueno, la verdad Sí. que me encantó. Ya terminé con las preguntas. La verdad que quedé muy satisfecho porque respondiste muy bien todas las preguntas. Espero que también los oyentes le haya pasado lo mismo y que hayan Ujú. entendido todo. La verdad que me gustó mucho la charla. Espero A que mí te haya también. gustado a ti también, la verdad. Sí, por supuesto, Manuel, claro. Y bueno, quería decir que si querés pasar tu Instagram, cualquier cosa para que Sí, puedan comunicarse contigo o para lo que sea. sí, mi Instagram es Sara _mente sana. Perfecto, por cualquier cosa, si las personas necesitan alguna terapia, algún consejo, lo que sea, para puedan comunicarse. Y bueno, la verdad Mm, que no me queda nada más que decir que agradecerte y Gracias a decirte ti. que espero próximamente también hacer otro programa, otro tema. Así Mm, que nos estamos viendo. Muchas gracias por Muy bien, muchas participar en este gracias. episodio. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo. Que pases bien. Saludo, adiós. Adiós.